Como ya lo mencionaron, mi nombre es Ana Cristina Carranza Sánchez y voy a hacer la exposición de la tesis sometida como requisito para obtener el grado de doctor en dispositivos semiconductores del estudio teórico experimental de celdas solares basadas en las heteroestructuras iso-CDT e iso-óxido cúprico. Como director de esta tesis está el doctor Enrique Rosendo Andrés y como codirector el doctor Crisóforo Morales Ruiz y como codirector externo el doctor Camacho Espinosa. El contenido de esta presentación es el objetivo general específico, introducción, metodología, resultados, conclusiones, referencias y productos obtenidos. El objetivo general fue simular, fabricar y caracterizar celdas solares basadas en las heteroestructuras iso-CDT e iso-óxido cúprico. Objetivos específicos: utilizar el programa SCAPS 1D para simular las celdas solares basadas en las heteroestructuras iso-CDT e iso-óxido cúprico. Simular y optimizar el espesor, la concentración de portadores y el bandgap de la capa ventana y las capas absorbedoras. Simular diferentes contactos frontales y posteriores para la fabricación de las celdas solares. Evaluar los efectos de las capas e interfaz, resistencia en serie paralelo, temperatura, coeficiente de absorción, TCOs en los parámetros eléctricos de la celda como densidad. Encontrar experimentalmente las condiciones adecuadas para depositar películas de ISO, CDT y óxido cúprico por la técnica de RF sputtering, modulando la potencia, presión, distancia, el target, sustrato y temperatura. Realizar la caracterización estructural, morfológica, óptica, composición química y eléctrica de las películas ISO, CDT y óxido cúprico mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, espectrometría, UV-Vis, espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X y efecto Hall. Fabricar celdas solares de heterounión iso-CDT e iso-óxido cúprico de tipo superestrato. Y llevar a cabo la caracterización morfológica y eléctrica de las celdas por SEM, mediciones JB, eficiencia cuántica externa. Bien, actualmente se tiene una alta demanda energética, por lo que ha sido necesario el desarrollo de múltiples investigaciones en energías renovables como la eólica, geotérmica, hidráulica, mareomotriz, solar, entre otras. El estudio de esta investigación se basa en la energía solar, por la cual se muestra una gráfica del Laboratorio Nacional de Energías Renovables en REL, donde se muestra el seguimiento de las mejores eficiencias de celdas obtenidas desde 1976 hasta el 2025. A lo largo de la historia de las celdas solares se clasifican en 4 generaciones. La primera generación corresponde a las celdas de homunión donde se utilizó silicio cristalino y policristalino. En la segunda generación tuvieron un alto impacto las celdas de capa delgada de heteronión, donde los materiales más utilizados son el teluro de cadmio, hidruro de silicio y selenuro de cobre indio galio. Por otra parte, la tercera generación hace referencia a las celdas solares orgánicas. Y finalmente, la cuarta generación agrupa tecnologías emergentes que emplean desde materiales bidimensionales, tándems o puntos cuánticos. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado altas eficiencias a nivel de laboratorio, como podemos observar, solo la primera y segunda generación de celdas solares han logrado escalar estas investigaciones para la fabricación y comercialización de módulos fotovoltaicos. De esto surge el interés de trabajar con las celdas solares de segunda generación, especialmente con las de CDT, debido a que el proceso de producción es más simple y requiere menos material, lo que reduce los costos de producción y lo hace rentables. En seguimiento a estas celdas se han utilizado distintos materiales como es el teluro de cadmio y óxido de zinc en 2014, alcanzando una eficiencia de 9.8%. CTMZO 18.7% en 2018, CDT-ASO 14.2% en 2023. Pero también es importante mencionar que el CDT es un material tóxico, por ello también han surgido investigaciones para reemplazar el CDT y un candidato es el óxido cúprico. Observando heterouniones de óxido cúprico con óxido de zinc, 2012 menor a 1%, 2014 2.8% y 2020 2.1%.
Justificación. Esta investigación comenzó por la sustitución del CDS, el cual es un material altamente tóxico para los seres humanos y para el medio ambiente. Se propone sustituir ISO, el cual muestra un potencial significativo como capa ventana en otras tecnologías fotovoltaicas como las celdas solares de perovskita o sensibilizadas por colorantes. Y el teluro de cadmio, aunque su uso en estas áreas aún es relativamente inexplorado. Pero también se tiene el inconveniente de que el CDT necesita ser activado con una solución de cloruro de cadmio. Por ello se propone la sustitución del CDT por el óxido cúprico como capa absorbedora, ya que este es un material con un amplio rango de bandgap desde 1.2 hasta 2.1 y su costo de producción es bajo. La metodología de este trabajo se divide en dos partes, teórico y experimental. En la parte teórica tenemos la simulación de las heteroestructuras, iso-CDT e iso-óxido cúprico, y la parte experimental, todas las capas son obtenidas por sputtering y la fabricación de las heteroestructuras. Para la obtención de la capa N, la nombramos E1, es ISO y las caracterizaciones que se le hicieron, y después un tratamiento térmico y sus caracterizaciones correspondientes. En la parte E2 es la obtención de la capa P, está el CDT y el óxido cúprico con sus caracterizaciones, y para la fabricación de las heteroestructuras, que es con iso-CDT e iso-óxido cúprico. Bien, la parte 1, como lo mencioné, es la simulación. Aquí vamos a mostrar los resultados de la simulación de las dos heteroestructuras, iso-CDT e iso-óxido cúprico. Los parámetros simulados para iso-CDT fue bandgap, espesor de las capas, concentración de portadores, contactos, defectos de las capas, defectos de interfaz, resistencias, temperaturas y coeficientes de absorción. Se muestran las gráficas de densidad de corriente contra voltaje de los parámetros variando el bandgap y también el espesor de las capas. Pero los parámetros simulados, una vez estudiado todos estos parámetros, vimos que se llegó a la optimización de ciertos parámetros y vimos influencia en el caso del CDT en el espesor, la concentración de portadores y la resistencia. Así, la máxima eficiencia teórica alcanzada fue de 25.2% para una estructura con aluminio, ISO, CDT y platino. Se muestra el diagrama de bandas de esta heteroestructura, teniendo un bandgap de 1.45 con 2.9 de el ISO y utilizando como TCO ITO, contacto frontal aluminio y contacto posterior platino. En el caso del óxido cúprico, los parámetros simulados fueron bandgap, espesor de la capa, concentración de portadores, contactos, defectos de las capas, defectos de la interfaz, las resistencias y la temperatura. Se muestran de igual forma las curvas de corriente voltaje en el caso de los parámetros de bandgap y también la concentración de portadores. Los parámetros simulados optimizados y de mayor influencia que observamos en el óxido cúprico fue el bandgap, el espesor y la concentración de portadores. Ya optimizados estos parámetros, la máxima eficiencia teórica alcanzada es del 27.3% con una heteroestructura de aluminio, ISO, óxido cúprico y níquel. En el diagrama de bandas se muestra el óxido cúprico con 1.2 electronvolts, ISO 2.8, utilizando TCO ITO, contacto frontal aluminio y contacto posterior níquel. Bien, esa es la parte teórica. Vamos ahora a la parte experimental dividida en tres partes. Vamos a comenzar con la 1, que es la obtención de la capa N, y las condiciones de depósito para esta obtención. Para la obtención del ISO es potencia 40 watts, presión 14 militors, temperatura 25 grados, tiempo 60 minutos y un flujo de 15 SSM de argón y 3 SCM de oxígeno. Se muestra en la figura el equipo de erosión utilizado y también la distribución de las virutas de indio en el target. Bien, en la caracterización estructural
Aquí podemos observar el patrón de difracción del indio, del óxido de zinc y de las películas de ISO. Para las películas de ISO se observa una orientación preferencial del plano 002 y este pico presenta un desplazamiento hacia ángulos menores. En la literatura se reporta que este desplazamiento corresponde a compuestos más ricos en indio. En la figura 20 se muestra una representación de los compuestos homólogos de óxido de zinc, óxido de indio, los cuales se obtuvieron con ayuda de XPS y los resultados se mostrarán más adelante. En Raman, el cambio más significativo se observa en el modo vibracional E2 High, donde para las películas de ISO no se encuentra presente. Este modo vibracional se atribuye a la estructura hexagonal tipo bursita del óxido de zinc. Los demás modos vibracionales corresponden al óxido de zinc y estudios recientes sugieren que el cambio a frecuencias más altas puede atribuirse a la interacción periódica de dos cationes diferentes a través de la impurificación, lo que va a afectar la polarizabilidad local a través de la distribución de carga. En el caso del SEM se observa una superficie lisa y homogénea al incrementarse la incorporación del indio, se tiene una mayor coalescencia y saturación de grano hasta ISO 40, donde la morfología cambia. La superficie ya no presenta granos bien definidos, sino una textura desordenada similar a la de una roca. En las gráficas de la distribución de área de grano contra la intensidad, el cambio más significativo también se presenta en ISO 40, con una mayor distribución de tamaños. El espesor de las películas se observó a través de SEM de la sección transversal y va desde 109 hasta 130 nanómetros. En AFM se analizó la morfología superficial de las películas de óxido de zinc e ISO con un área de 100 micras. Se observó un incremento de la rugosidad al incrementar la concentración de indio y este aumento se atribuye al aumento de tamaño de grano y a la diferencia de la orientación del dominio. Por otra parte, se observa que el óxido de zinc presenta un valor negativo de asimetría, lo que indica un predominio de valles, grietas o huecos profundos. Para las películas de ISO se presentan valores positivos de asimetría, lo que indica que las superficies dominantes son los picos. Y aquí se puede observar que en el caso de transmitancia, las películas presentan una alta transmitancia en el rango visible con un máximo de 99% entre 450 y 530, rango que coincide, como podemos observar, con la región de mayor flujo de fotones del espectro AM1.5, con el óxido de zinc tiene un comportamiento de doble pendiente. También podemos observar que el óxido de zinc tiene un comportamiento de doble pendiente, característica que se atribuye a los ligeros desequilibrios de la composición o a la presencia de estados localizados cerca de los bordes de las bandas. En el caso del band gap se observa una disminución en general, pero también se observa un comportamiento escalonado, que probablemente surge de la interacción de efectos competitivos como el desplazamiento Bursten-Moss y las interacciones electrón-electrón que pueden estrechar la banda. Además, los cambios en la densidad de efectos y la distribución local del indio, como la agrupación o sustitución no uniforme, pueden introducir diferentes niveles de energía dentro del banda. En el caso de XPS podemos observar el perfil de profundidad del óxido de zinc y de ISO. En el caso de óxido de zinc tenemos un porcentaje atómico, aproximadamente 50% oxígeno, 50% zinc, y fuimos observando que entre mayor eran las virutas que se colocaban, pues mayor era la concentración de indio en las películas, hasta ISO 40, donde la concentración de indio ya es mayor a la concentración de. En cuanto a la composición química, aquí se muestra el espectro general XPS de las películas de óxido de zinc e ISO, y en el espectro de alta resolución se reveló un pico para el óxido de zinc a 493 electronvolts correspondiente a la transición Auger-Zinc LMM atribuido a intersticial de zinc.
La presencia de estas especies apoya la formación de estados donantes superficiales cerca de la banda de conducción, lo que contribuye a la extensa cola de absorción observada en transmitancia. En la figura A se muestra la deconvolución de los picos más representativos para el óxido de zinc, que es atribuida al zinc metálico, óxido de zinc, metal, óxido metal, y en el caso del ISO 32, el pico se desplaza hacia energías más altas debido a la incorporación de indio. Este desplazamiento podría estar relacionado con las electronegatividades del indio 1.78 y óxido de zinc 1.65. Se plantea la hipótesis de que el indio puede residir en sitios intersticiales, contribuyendo potencialmente a la formación de enlaces metal-óxido de metal con zinc. También un ligero aumento en la energía de enlace del óxido de indio, óxido de indio con el contenido de indio sugiere la incorporación sustitucional del indio. Esta incorporación sustitucional posiblemente contribuya a la distorsión de los enlaces y al desorden local, particularmente en ISO 40. El aumento de la concentración de oxígeno ayuda a llenar las vacancias, lo que aumenta la transparencia. Un mayor contenido de oxígeno también puede promover la formación de una fase amorfa en algunas películas. Y en el inciso D se muestran los porcentajes de las especies presentes en las películas. Bien, a la película de ISO obtenida se realizó un tratamiento térmico con una presión de 25 militors, una temperatura de 350 grados, un tiempo de 30 minutos con una atmósfera de argón. La caracterización estructural, aquí se muestra difracción de rayos X, teniendo para las películas de tratamiento térmico también un desplazamiento hacia ángulos menores. La densidad de efecto es menor para las películas con tratamiento térmico. El tamaño de cristalito va aumentando y el estrés disminuye para estas películas. En el caso de Raman, vemos la misma desaparición del modo vibracional E2 High y los modos vibracionales del óxido de zinc. Pero también, como podemos observar, se presenta el modo vibracional del óxido de indio, con un desplazamiento hacia frecuencias más altas. Estos picos se observaron aproximadamente en 630 y 130. En el caso de SEM se muestra una comparación de la morfología de las celdas con tratamiento térmico y sin tratamiento térmico. Aparentemente, visualmente solo se podía observar un incremento en una mayor saturación del grano, pero ya teniendo las gráficas de distribución de el área del grano, observamos que observamos que el tamaño de grano es mayor para las películas de tratamiento térmico. Asimismo, también se observó que el espesor de las películas es mayor para las de tratamiento térmico con un espesor desde 125 a 134 nanómetros. En la caracterización morfológica se muestran las imágenes AFM de las películas con tratamiento térmico y la comparación de la rugosidad RMS y la rugosidad promedio, observando una mayor rugosidad para las películas con tratamiento térmico, una mayor asimetría y una diferencia poco significativa en la curtosis superficial. En cuanto a la caracterización óptica, observamos un ligero aumento de la transmitancia para las películas con tratamiento térmico y una disminución, y también la tendencia de disminución del bandgap.
En la composición química vemos una disminución del óxido de zinc, aumento en la concentración de oxígeno y de igual forma el incremento de la concentración de indio. En la caracterización eléctrica podemos observar la concentración de portadores, la movilidad la movilidad, observando que la concentración de portadores es mayor para ISO 32 y una mayor movilidad para ISO 40. En cuanto a la resistividad es menor para ISO 32 y mayor, en este caso, haciendo realizando la figura de mérito entre la resistividad y la transmitancia para evaluación de qué película podría estar funcionando en nuestra celda, observamos que la mayor le corresponde a ISO 32. En la parte experimental 2 tenemos la obtención de la capa P, tenemos CDT y óxido cúprico. Las condiciones de depósito para el CDT tenemos una potencia de 80 watts, una presión de 20 militors, temperaturas de 300, 350 y 390 grados y un tiempo de 50 minutos. En la obtención de la capa P, las condiciones de depósito son la distancia 7.6, 6.5 y 5.5, la potencia de 130, presión de 20 militors, temperatura de 25, 100 y 200 y un tiempo de 60 minutos. En la caracterización estructural mostramos el patrón de difracción de las películas del CDT a diferentes temperaturas, observando una orientación preferencial mayor de del plano 1,1 y una fase cúbica. En el caso del óxido cúprico, a diferentes temperaturas observamos la misma fase, pero se decide trabajar con el óxido cúprico a 200 grados debido a las condiciones de depósito que ya estábamos utilizando. En la, bueno. La caracterización morfológica y óptica, vemos una comparación, la diferencia del tamaño de grano de estas películas, el CDT activado y el óxido cúprico, y de este lado se muestra las imágenes de sección transversal del CDT activado y del óxido cúprico con espesores de 4 micras para el CDT y para el óxido cúprico de 1.1 micras. En cuanto a la transmitancia, podemos observar el borde de absorción del óxido cúprico está en longitudes de ondas menores y en el caso del CDT aproximadamente en 800. Para la caracterización eléctrica observamos una concentración en portadores del CDT de 10 a la 14, 8 por 10 a la 14 y una mayor concentración para el óxido cúprico de 1.1. Y para la resistividad, una mayor resistividad para el CDT con una movilidad de 35.7. Y en el caso del óxido cúprico observamos una menor resistividad y también una menor movilidad. Para la parte experimental, E3 tenemos la fabricación de las heteroestructuras. Para la fabricación de las celdas solares tenemos la limpieza del sustrato, el depósito de la capa N, el depósito de la capa N, donde haciendo una evaluación de las propiedades estructurales, ópticas, eléctricas y morfológicas, se decidió trabajar con ISO 8 e ISO 32. Posterior a esto se deposita la capa P, se lleva a cabo el proceso de activación del CDT con una solución de cloruro de cadmio y un etching. Posterior a esto se hace el depósito de los contactos. Depositamos 3 nanómetros de cobre y 750 nanómetros de molibdeno. Y así quedan las celdas
depositadas se utilizaron como contactos níquel y plata, hito, ISO, CDT, cobre, molibdeno. Para la fabricación de las celdas solares, zinc, ISO, óxido cúprico, se tiene la limpieza del sustrato, el depósito de la capa N, el depósito de la capa P, y así nos queda la celda solar. Ya haciendo la caracterización eléctrica de las celdas solares, en la curva de densidad de corriente de voltaje se puede observar que el mayor voltaje, bueno, se obtuvo para celdas con ISO-CDT. Y solo una diferencia en la densidad de corriente para ISO 8 es menor que para ISO 32, obteniendo una eficiencia de 1.97% contra 5.68%. En el caso del óxido cúprico, observamos que las películas se encuentran en corto. No se obtuvo efecto fotovoltaico. Posteriormente se hizo un análisis de los valores teóricos contra los valores experimentales obtenidos en el programa SCAPS. Tenemos los datos experimentales, bandgap y concentración de portadores contra los datos teóricos reportados. Vimos que se obtenía una eficiencia teórica máxima de 27.3%, agregando los valores experimentales obtenidos. La heteroestructura óxido cúprico ISO nos da una eficiencia del 7.12%. En el diagrama de bandas, bueno, se hizo el diagrama de bandas para observar energéticamente qué es lo que podría estar ocurriendo. Tenemos como contacto posterior el níquel. En la interfaz del cobre aquí podemos observar una barrera Schottky y en la interfaz de óxido cúprico con ISO observamos una diferencia de energía de bandas de conducción de 1.2 electronvolts, lo que estaría bloqueando el flujo de portadores. En la comparación de los parámetros teóricos experimentales del ISO-CDT, observamos que la eficiencia teórica era del 25.24%. Se agregan los datos experimentales obtenidos y nos arroja una eficiencia de 0.86%. Sin embargo, la celda que fabricamos con la heteroestructura plata, hito, ISO, CDT, cobre, molibdeno nos da una eficiencia del 5.68%. En el diagrama de bandas, en esta celda, cobre, molibdeno, aquí observamos una barrera Schottky, observamos un buen acople entre el CDT y el ISO con una diferencia de energía de 0.2 electronvolts. Y bueno, como TCO, el hito, el buen acople y como contacto frontal la plata. Entonces, el enfoque de la investigación únicamente después se centró en la celda solar con mayor eficiencia, la cual nos da un 5.68%, que fue la celda de plata, hito, ISO, CDT, cobre, molibdeno, ISO 32. Se realiza la eficiencia cuántica, el análisis de la eficiencia cuántica de la celda solar, en donde se pudo observar pues una pérdida, por el bandgap de ISO aquí en la recombinación atribuida a la recombinación superficial y también pérdidas por absorción y reflexión a lo largo de la longitud de onda. La densidad de corriente integrada está mayor a 20 miliamperes y en la figura 59 se muestra la imagen de la sección transversal de la estructura.
y la interfaz entre el ISO y el CDT. Posterior a esto, se hizo el análisis del efecto de modificar el TCO en las celdas ISO-CDT. Se muestran las gráficas de densidad y corriente contra voltaje de las en oscuridad y en iluminación. Aquí se puede observar que las celdas con ASO y con FTO presentan lo que es un doblamiento que, bueno, presentan rollover, el cual se atribuye a menudo a la formación de una barrera Schottky en la interfaz entre el material de la celda solar y el contacto metálico. Esta barrera impide el flujo de portadores de electrones y huecos y bloquea la corriente. Y también este fenómeno puede verse influenciado por la alineación de bandas y los niveles de energía en la interfaz de las diferentes capas de la celda solar. En cuanto al efecto de la eficiencia cuántica, vemos una mayor recombinación superficial, una recombinación superficial a longitudes de onda mayores en el caso de ASO y FTO, y también una mayor pérdida de absorción y reflexión para estos dos TCOs. La eficiencia con ASO alcanzada desde 3.98%, con FTO de 3.19% y con ITO del 5.68%. Haciendo una evaluación de las propiedades eléctricas, ópticas y eléctricas de los TCOs, vemos un mayor borde de absorción en el caso del litio y una mayor concentración de portadores para este TCO, lo que puede estar favoreciendo a una mayor eficiencia en las celdas solares. Bien, como conclusiones de este trabajo, se obtuvieron películas delgadas cristalinas de ISO a temperatura ambiente y baja potencia, 40 watts, mediante la técnica de pulverización reactiva con magnetrón, un método simple y escalable basado en el recubrimiento de virutas de indio sobre un blanco de zinc puro. Los análisis estructurales XRD y Raman confirmaron la incorporación del indio y en conjunto con XPS revelaron una evolución composicional consistente. Las películas de ISO muestran un desplazamiento hacia ángulos menores con una tendencia a mayor concentración de indio y no muestran el pico de los high, lo que significa una pérdida de la estructura gursita del óxido de zinc. Las películas de ISO obtenidas tienen una rugosidad uniforme y una alta transmitancia, indicando su potencial en aplicaciones optoelectrónicas o dispositivos de energía como capas ventanas en celdas solares. Los resultados de XPS confirmaron la coexistencia de entornos de enlace de óxido de indio y zinc y la presencia de zinc intersticial. Se correlacionó con las colas de absorción extendidas para el óxido de zinc con una energía de Urbach de 93 mil mientras que para ISO 40 aumentó a 338. El tratamiento térmico de las películas de ISO comprobó su estabilidad y mejora en las propiedades eléctricas, lo que es crucial para su integración en celdas solares. Y el estudio SCAPS 1D fue la herramienta de gran utilidad para encontrar los parámetros como el bandgap, concentración de portadores y espesor de las capas para la fabricación de las celdas solares ISO óxido cúprico. La simulación y análisis del diagrama de bandas de las heteroestructuras ISO-CDT y ISO-óxido cúprico permitió conocer las limitantes del uso del programa y detectar las causas de la baja eficiencia obtenida, como el contacto Schottky formado con el semiconductor P. Se demostró que es posible utilizar ISO como capa ventana de celdas solares de película delgada, logrando una eficiencia del 5.68% con una EQE máxima del 80% para la heteroestructura plata, ITO, ISO, CDT y cobre molibdeno. Las celdas ISO óxido cúprico no mostraron efecto fotovoltaico, lo que se atribuye a problemas de acoplamiento de bandas y un alto desplazamiento en la banda de conducción.
de 1.2 electronvolts. Se requiere un mayor ajuste en los parámetros de depósito y la estructura de las capas para mejorar el rendimiento. Estas son algunas referencias del trabajo y como trabajo futuro se propone obtener la función trabajo y afinidad electrónica de las películas. Para una mejor construcción del análisis del diagrama de bandas, estudiar la interfaz de la celda ISO-CDT, así como también realizar mediciones de capacitancia y voltaje, realizar la activación de las películas del óxido cúprico con la finalidad de lograr un aumento en el tamaño del grano y mejorar la interfaz de las celdas solares ISO-óxido cúprico. Aquí muestro la participación en congresos, actividades de retribución social, cursos y publicaciones. Aquí se muestran los congresos que participé desde el 2021 hasta el 2024. De igual forma, las actividades de retribución social realizadas, como ferias científicas, proyectos, revisiones de artículos, acompañamiento de alumnos de servicio social, y talleres. Estos son los cursos que se tomaron a lo largo del doctorado y se tiene las publicaciones de los artículos. Se concluyó el trabajo de maestría en una publicación y en mayo del 2025 se obtuvo la primera publicación del artículo que tiene todas las caracterizaciones de ISO con una aplicación como todas las caracterizaciones del ISO y se tiene un artículo ya aceptado de la parte teórica de la celda solar ISO-CDT. Se tiene la aplicación de dos artículos de divulgación, uno correspondiente a los efectos de activación del CDT ISO y otro al efecto de la temperatura en las propiedades del óxido. Los artículos que se tienen en preparación son el de la ya heterunión ISO-CDT y también la simulación del óxido cúprico ISO. Agradecimientos, pues en primer lugar a la UAP y al posgrado en dispositivos semiconductores, así como al Centro de Investigación de Dispositivos Semiconductores, al ICUAP, a la BIET y al Laboratorio de Conversión de Energía y Fotogeneración de Hidrógeno en el del CIMBESTAB Mérida, donde tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Eduardo Camacho Espinosa, el doctor Ricardo Mis Fernández y el doctor Eduardo Flores Cuevas. Asimismo, agradezco al CIMBESTAB Zacatenco por la facilidad para algunas mediciones realizadas en la investigación, al CONCITEP por los apoyos otorgados en el proyecto y apoyos a Congreso, y también a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología y Innovación por la beca otorgada. Gracias.